El siguiente criterio, conocido como criterio de la razón, también se conoce en algunos textos como el criterio del cociente o el criterio de D'Alembert. Este criterio, ¿verdad?, consiste en lo siguiente. Tenemos una serie también de términos positivos, una serie A sub n, y el límite de A sub n más 1 sobre A sub n con n que tiende al infinito igual a L. Entonces, aquí se trata de, en el denominador, el límite de este denominador, A sub n, ¿verdad? Es un término enésimo, que es exactamente este mismo. Y en la parte del numerador tenemos A sub n más 1, o sea, vamos a incrementar en una unidad el enésimo término que aparece en el denominador. Y entonces se dan tres situaciones, ¿verdad? Se dan tres condiciones. Lo primero, si L es menor que 1, o sea, si este límite que hemos calculado me dice que es menor que 1, entonces la serie es llamada absolutamente convergente. Si el límite es mayor que 1, entonces la serie sencillamente es divergente. Y si el límite es exactamente 1, entonces el criterio no es concluyente. En otras palabras, no me da ninguna información. No puedo decir si converge o diverge. Entonces, en ese sentido, vamos a ver un ejemplo, ¿verdad?, que plantea lo siguiente. Se trata de determinar la convergencia o divergencia de la serie numérica n cuadrado por 2 a la n más 1 sobre 3 a la n, con n que va de 0 a más infinito. Entonces aquí lo primero es identificar los enésimos términos. En este caso, a sub n es exactamente el término que aparece en dicha serie. Y el a sub n más 1, como le explicaba, hay que incrementar en una unidad el n, ¿verdad? El enésimo término. De tal manera que aquí si tengo a sub n, aquí es a sub n más 1. Entonces, en vez de n cuadrado, vamos a tener n más 1 elevado al cuadrado. En lugar de 2 a la n más 1, voy a tener 2 a la n más 1 más 1. Y aquí, en vez de 3 a la n, entonces vamos a tener 3 a la n más 1, ¿verdad? Esos son los dos enésimos términos que vamos a utilizar en el cálculo del límite, del cociente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ¿verdad?, el límite de a sub n más 1 sobre a sub n, que es lo que nos mandan a calcular. Entonces aquí tendríamos, solo sustituimos, ya tenemos el término a sub n más 1 en el numerador y el término a sub n, ¿verdad?, en el denominador. Entonces aquí esta es la línea principal de división. Eso es importante que esté claro, ¿verdad?, porque sobre esto vamos a trabajar. Es la división o la línea principal de división. Entonces aquí aplicamos, ¿verdad? Tenemos una división de fracciones. Todos sabemos cómo dividir fracciones. Entonces el producto de los extremos, estamos hablando de este extremo con este otro, ¿verdad? Aquí, entonces ese producto va en el numerador, que sería n más 1 todo al cuadrado por 2 a la n más 2, que es esta suma, ¿verdad? 2 a la n más 2 por 3 a la n, los dos extremos por las partes medias, el producto de las partes medias. Entonces el producto de las partes medias es 3 a la n más 1 por n cuadrado por 2 a la n más 1. Entonces ahí tengo nuestra línea principal de división, es esa. Tengo el límite de ese cociente. Vamos a simplificar todo lo que se pueda simplificar. Y aquí tenemos efectivamente, por ejemplo, el n más 1 al cuadrado lo desarrollamos, es un binomio al cuadrado, ¿verdad? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que es 1. El 2 a la n más 2 lo hemos descompuesto en 2 a la n más 1 por 2. 3 a la n permanece igual. Este 3 a la n más 1 lo descomponemos en 3 a la n por 3. Estamos aplicando las leyes de los exponentes, ¿da? Producto de iguales base. Entonces aquí tenemos n cuadrado y aquí mantengo 2 a la n más 1. Entonces de esta manera se puede ver que esto se simplifica con esto. El 3 a la n se simplifica con 3 a la n. Y este 2 tercios, ¿verdad? Aquí tengo 2 y aquí tengo 3. Entonces lo antepongo aquí como coeficiente de la expresión
polinomial. En el numerador nos queda entonces n cuadrado más 2n más 1 y en el denominador únicamente n cuadrado. Entonces este es un límite fácil de calcular, ¿verdad? Entonces el 2/3 puede salir de la operación de límite, lo tenemos aquí como un coeficiente del límite. Y aquí dividimos n cuadrado, ¿verdad? Sobre n cuadrado me queda 1, 2n sobre n cuadrado me queda 2 sobre n, y 1 sobre n cuadrado, entonces nos queda aquí 1 sobre n cuadrado. Aplicamos límite, ¿verdad? Entonces 2/3 por el límite de esta constante, que es la misma constante 1, aquí da 0 y aquí da 0. Estos dos límites son 0. Y nos queda entonces 2/3 por 1, que sería 2/3, y es menor que 1. Entonces estamos en el primer inciso del criterio de la razón, donde me dice que si L es menor que 1, este es el valor L, ¿verdad? L es igual a U, es igual a 2/3, perdón, 2/3, y 2/3 es menor que 1, ¿verdad? Por lo tanto, estamos en el primer caso del criterio de la razón. Y entonces, con esto nosotros concluimos que la serie que estamos trabajando, n cuadrado por 2 a la n más 1 sobre 3 a la n, es una serie convergente.